gracias por la invitación. Lamento que sea el día sábado porque tenemos unos años siempre viniendo a la Congreso de Andalucía, el sábado siempre la afluencia suele bajar por motivos obvios, ¿no? Pero no obstante, agradezco el esfuerzo de estar aquí. Hay muchas personas importantes del sistema andaluz, de los servicios de neurocirugía, y creo que puede ser algo interesante compartir esta ponencia. Y especialmente a Michael, a Miguel, porque estoy seguro que fue quien inoculó esta idea en el servicio de Cádiz. Y sé que está generando controversias, pero bueno, de eso se trata, de poner en manifiesto las cosas que pensamos y cómo van variando. Bueno, la ponencia se titula La hemorragia intraparenquimatosas. Quiero hacer un hincapié en la importancia de la microanatomía descompresiva sin evacuación del hematoma, y vamos a intentar dilucidar de qué vamos a hablar. Vamos una pequeña idea de cómo vamos a enfocar la ponencia. En general, las craneectomías y el traumatismo a nivel mundial generan muchos gastos médicos. No solamente en España se estiman 1.200 cirugías, sino a nivel mundial estamos hablando sobre las 20.000 cirugías. Solamente en el traumatismo grave. Si esto le sumamos los infartos malignos, la cantidad económica del sistema se pierde de vista. Ya sabemos hoy en día que las hemorragias cerebrales hay dos tipos de tratamientos principales: un tratamiento conservador, tenemos ya fuertes dudas de que ya prácticamente se está desestimando, y un tratamiento quirúrgico que consiste fundamentalmente en craneectomías con evacuación, craneectomía con evacuación, tratamiento endoscópico, o la que nosotros proponemos, que es no aspirar el hematoma. Las bases científicas o las recomendaciones de la BTF y de los manejos de práctica clínica recomiendan que los hematomas traumáticos, un 25 cc de volumen, aparentemente se puede considerar quirúrgico bajo unos ciertos criterios de Glasgow, y los espontáneos a partir de 30, quizás porque el traumático tiene otros epifenómenos que más adelante vamos a explicar. Ambos coinciden que hay un aumento de la presión intracraneal y por lo tanto hay que evacuar el hematoma porque algo está pasando dentro del cerebro. La guía de práctica clínica para el manejo de las hemorragias espontáneas hace un corte mayor a 30 cc de volumen, y por lo tanto una evidencia de grado 2, no es una evidencia todavía clase A, pero hay que entender que siempre vamos un poquito por delante de los manejos de estas prácticas porque se suelen actualizar cada 3 a 5 años, y muchas veces vamos un poco por delante de ellas. En las hemorragias traumáticas, el trabajo de Bullock sigue siendo referencia cuando él considera que son 25, cuando el Glasgow disminuye, y 50 si el paciente está bien. O sea que hay una variabilidad mucho mayor que las espontáneas. Básicamente nosotros tenemos dos perfiles. Estos son pacientes nuestros. Hay motivos para evacuar. El hematoma es el causante del problema, porque es un tejido no viable, porque hay un efecto osmótico sobre el parénquima, y eso engloba una neurotoxicidad que todos conocemos. Nosotros creemos que vamos un poco diferente porque pensamos que el hematoma es parte del problema, no solamente el problema. Y esto es debido porque hay un edema, el hematoma tarda un mes en resolverse, hay pérdida de autorregulación, y los conceptos un poquito más novedosos, sabemos que hay neurogénesis, hay regeneración celular y reemplazamiento, y por ello esto se va a centrar en la conectividad cerebral, en la neuroplasticidad, y un término que todavía no está abordado, que es la degeneración que produce el aspirar o dañar fibras que no están, en este caso, afectadas. Es decir, todo traducirlo en un pronóstico funcional, que para todos nosotros lo más importante. Quizás deberíamos hacer un reconocimiento a nuestros predecesores, a Waller por sus criterios de la degeneración, Sherrington la función, Ramón y Cajal es el padre de la neurogénesis, teorías que salieron, hipótesis hace más de 150 años, ahora somos las que estamos siendo evidentes. Más actualizados tenemos incluso las mujeres al poder, con los factores neurotróficos que se tratan de modular y regenerar el cerebro, y los olvidados, que seguramente estaremos muchas personas haciendo todas las técnicas para intentar aclarar qué realmente debemos hacer. Pero quiero que se quede con la idea que hoy en día el cerebro está cada vez más conectado, el término elocuente, no elocuente está perdiendo vigencia, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear este tipo de tratamiento. Hay unas consideraciones especiales. La hemorragia producida por los hematomas espontáneos debido a la hipertensión son hematomas profundos. El abordaje suele ser bastante complejo. Las hemorragias por traumatismo, hay un fenómeno de aceleración y deceleración que puede producir mayor daño. En la hemorragia solanoidea, el vasoespasmo siempre puede estar latente. La angiopatía mieloide del tejido cerebral, a pesar que son hematomas superficiales, el tejido cerebral puede estar dañado, incluso la manipulación puede favorecer un desagrado.
Si a eso le sumamos el tratamiento que personas tienen tratamiento antiagregante, anticoagulante o toman cualquier patología hepática, por decir un ejemplo, son epifenómenos que van a añadir complicaciones a nuestros pacientes. Vemos que hay un sinnúmero de hemorragias y la filosofía es la misma. Es una filosofía que se trata de un estado de compartimiento basado en la teoría de Morrow y Kelly hace 200 años. Los traumatólogos nos la copiaron haciendo fasciotomías en el síndrome de Bollmann. A nadie se le ocurre quitar el músculo, el tejido, los tendones y volver a cerrar. Lo que hacen es debridar y hacer una fasciotomía. Y creemos que la técnica que describió el coche de la descompresiva puede ser útil en este síndrome compartimental que está produciendo el hematoma. Hace muchos años se demostró, ya lo que era una hipótesis se convirtió en teoría, que después de la craneotomía y de la apertura de la dura, la presión intracraneal disminuye de forma considerable. Por lo tanto, no hay duda que el tratamiento quirúrgico es la principal forma y causa de disminuir la presión intracraneal. Esto se ha ido cada vez más profundizándose. Hay personas de muchas índoles, fisiólogos, neurofisiólogos, biólogos, que han intentado estimar la fase que pasan los hematomas de una rotura vascular que sucede en cuestión de segundos y minutos hasta una lesión secundaria que puede tardar 3 días, y eso es típico ver que nuestros pacientes a los 3 días empeoran y tenemos tendencia a echarle la culpa a la UCI del mal tratamiento. Y es una cuestión fisiológica del mismo cerebro. Sabemos que hay un daño primario producido por el hematoma y que hay unos epifenómenos que van a terminar en una apoptosis, una muerte celular programada. Es cuestión de 3 a 5 días, dependiendo del tamaño y volumen de los hematomas. Ya no podemos intuir que el tiempo de cerebro es importante. Esto es una emergencia neuroquirúrgica, es como un esfínter en una hernia de disco. Hay que actuar de forma rápida, no hay que vacilar con tratamientos médicos. Un hematoma mayor de 30 no hay que ponerle manitol, no hay que hacer nada porque los fenómenos de autorregulación del cerebro están perdidos y no tiene ninguna consecuencia ni siquiera poner drenaje ventricular para intentar disminuir la presión. Hay que actuar. El trabajo de Brody fue el más interesante porque en el año 82 demostró que los hematomas que no se evacuaban, que no se tocaban, tienen una mortalidad tienen una mortalidad aproximadamente del 50%, estamos hablando de hematomas mayor de 30, si el rasgo era más o menos alto y si era bajo, incrementaba alrededor del 75%. Estos hematomas, estamos hablando de hematomas que no se operan. De por sí solo tiene una mortalidad altísima y él lo asociaba al glaco. Han salido muchos trabajos, estuvo una hemorragia descompresiva en ratones para demostrar que la descompresiva alivia la presión, y ya en trabajos experimentales se ha demostrado que aumenta el tiempo de vida de forma experimental. Han salido múltiples trabajos en la utilidad y la seguridad de la descompresión en traumatismo, hemorragias subaracnoideas, incluso en manejos. El manejo endoscópico es otra de las causas interesantes que se está haciendo para tratar esta hemorragia. En un trabajo de japonés, donde hematomas gran expansivos, ellos pensaban que con una resección subtotal podían mejorar en personas mayores el pronóstico. Son pacientes de hematomas muy grandes. La crítica siempre a la endoscopia ha sido que en sus series, los trabajos milenarios que hay, manejan volúmenes de 20. Consideramos que un hematoma de 20 la mayoría de las veces no es quirúrgico, y eso hace sesgar los resultados. A lo que nos compete, quisiera hablar más de los espontáneos porque son los más frecuentes intraparenquimatosos de forma global. Son hematomas, como habíamos dicho, algunos profundos, otros llegan incluso a la superficie. Y este es el trabajo quizás modelo en el año 2009, un grupo hindú. Trabajó quizás más la realidad, hematomas por encima de 30, incluso por encima de 60. Y ellos demostraron que el 50%, más del 50% sin evacuar la hemorragia, tenían un pronóstico funcional mucho más alto y eran independientes. Ellos sin evacuar hematomas a partir de 30 hasta 60. Es un trabajo quizás referencia que deberíamos saber todos, en este caso los que estamos interesados en el tema. Después otro trabajo interesante suizo que comparó la descompresiva sin evacuación con un grupo control el cual no se operaba, y vemos el grupo control que no se operaba, los rankings modificados mucho más altos, o sea el pronóstico funcional hablar por sí solo que es mucho peor el no operar antes que la cirugía. Hay otro trabajo interesante, americano, que basaba su criterio en solamente descomprimir en hemorragias dominantes por el hecho de que sea más elocuente, y ellos demostraron, ya empiezan a decir,
en su trabajo que la manipulación mediante la cirugía puede empeorar el pronóstico, puede favorecer el resangrado. Por lo tanto, ya ellos se empiezan a mojar, incluso de alguna manera crear la discusión si merece la pena evacuar este tipo de hematoma o no. Y considera que la descompresión es una alternativa incluso segura para estos pacientes. Un paso más adelante, los alemanes, ya esto es un trabajo mucho más reciente, del 2017, compararon hemorragias más o menos similares, en la cual uno descomprimían y el otro descomprimían y evacuaban. O sea, hacían los dos lo que uno parece, incluso decían la resolución siempre es subtotal. Creo que ya a voz populi sabemos que un TAP muy limpito significa que el paciente está muy mal, es mejor dejar sangre en el cerebro que aspirar todo el hematoma. Y ellos compararon y llegaron a demostrar de que la evacuación no le aporta prácticamente nada, ni siquiera adelanta la recuperación y pone en duda si el pronóstico funcional es peor en los pacientes que se descomprimía y que se evacuaba a la vez. Por lo tanto, parece que hay una tendencia a solamente descomprimir. Cada vez, desafortunadamente, estamos satanizando el tratamiento médico. Pensamos porque la autorregulación cerebral está perdida, no da más, el cerebro es un síndrome compartimental. Y el tratamiento quirúrgico, por lo que hemos hablado, todavía sigue puesto en duda si el tratamiento endoscópico o los quirúrgicos abiertos que habéis comentado. Nuestro trabajo, nuestra experiencia es muy difícil determinarla, porque los hematomas, la crítica que siempre se le da es que hay hematomas como las manzanas, diferentes tamaños, diferentes formas, incluso la dificultad de homogenizar estos hematomas, porque siempre podemos buscar un atributo de decir, bueno, pero es que este no tiene el foquito un poco mayor que el otro, por lo tanto es difícil buscar esta homogenización. No obstante, nosotros creemos que la pudimos lograr. Hicimos una especie de serie de casos que nosotros hacemos esta técnica del 2008, tenemos ya prácticamente 10 años. Curiosamente, como en el servicio, como todo servicio, hay discrepancia, hay quienes seguían evacuando, habíamos otros que hacíamos descompresión y eso le venía bien porque de alguna forma correlacionábamos nuestros resultados. Y bueno, evidentemente, cuando hacemos esto, intentamos hacer dos grupos. Un matching lo más parecido posible, una población de 29 pacientes que voy a explicar, que es el matching, y una población global cuando queríamos meter todos los hematomas, con un criterio muy importante que estos hematomas tenían que ser operados antes de las 24 horas. Excluíamos cualquier hematoma que se haya operado a las 48 horas para evitar los factores estos que antes mencionado, si el tiempo de cerebro, si lo he operado después de 3 días, a lo mejor estoy sesgando mi resultado. Evidentemente la limitación, el tiempo cronológico de las técnicas, ya van a ver la tendencia, hacemos mucho más evacuaciones antes y ahora somos más conservadores. El estudio no es randomizado, es una limitación de nuestra experiencia y el número de pacientes limitado, tenemos 27, pero bueno, hay que ser modesto a la hora de especular sobre nuestra visión. Sin embargo, esas ventajas de poder hacer ambas técnicas nos permite hablar con una cierta propiedad y fe de causa. El tiempo de evolución de 10 años es bastante importante y que nuestros resultados se reproducen. Eso quizás le da una ventaja interesante. Cuando hicimos las variables, vimos el término de evacuación, vimos las causas, consideramos la letalidad, si era superficial, si era espontáneo, si había afectación del núcleo caudado, si había afectación silviana, si había afectación del sistema ventricular. Es decir, cogimos muchas variables para intentar aproximar, hacer un matching de los pacientes que diríamos son más o menos parecidos o se comportaban iguales para que nuestras conclusiones tuvieran una base un poco más científica. Ella hace notar que la craniostomía descompresiva son variedades que todos hacemos, pero creo que no todos lo hemos aprendido, por lo menos en la hemorragia. Y lo fundamental de no abrir la aracnoides. Parece una chorrada, pero no hay que abrir la aracnoide, no puede salir líquido cefalorraquídeo cuando hace usted una craniostomía descompresiva. Porque la autorregulación, la microvascularización que va en el espacio aracnoideo, se complica y puede generar factores insospechados. Nosotros hemos tenido la experiencia de resangrado y es atribuido, estamos casi seguros, a la apertura de la aracnoides. Fíjense que incluso ponemos apenas parte del repair. Hoy en día hacemos la descompresiva, ponemos el periósteo para ahorrar costos y tener tejido sano. Por lo tanto, lo importante de todo esto es hacer la descompresiva clásica que todos conocemos, pero no abrir la aracnoides. Hicimos matching, vean las craniostomías descompresivas, los evacuados eran más o menos parecidos a los hematomas. Intentamos aquí un pequeño error porque me he equivocado del tag, estos son inversos, pero este está del lado izquierdo. Los hematomas tienen una cierta homogenización. Aquí he querido poner esto para hacer notar la regeneración valeriana, es un término que no está recogido en la literatura y no estudiamos a largo plazo. Nosotros tenemos pacientes de seguimiento de 8 años
y esto lo podemos ver, que la mayoría hacen degeneración, pero notamos, aunque no podemos especular, de que los que se evacúan degeneran más, hacen cavidades proencefálicas mucho mayor, y bueno, más o menos comparando los diferentes TAC en nuestros pacientes, buscando estos resultados, se expresan en una tabla de un grupo emparejados, los evacuados, los descomprimidos solamente con los evacuados, y en la homogenización, esto no lo he dicho yo, no sé nada de estadística, lo ha hecho un estadístico del IPV, él concluyó de que no había diferencia entre los dos grupos. O sea que esto le da una cierta validez, a pesar del poco número de pacientes, de que nuestro grupo para machear estaba totalmente homogenizado. Vean que incluso la lateralidad, el izquierdo predominaba en la descompresiva sin evacuación, y en el término de evacuación daba igual si era un hemisferio derecho o un hemisferio izquierdo, porque los criterios que utilizamos son muy parecidos: Karnofsky alto, paciente en buenas condiciones. Creo que estamos de acuerdo cuando operar. Cuando intentamos comparar ambas técnicas, vimos en lo más importante, la funcionalidad. Yo creo que esta es una de las láminas más importantes, porque el queratomía sin evacuación tenía niveles del ranking mucho más bajos. Eso quiere decir que la funcionalidad de estos pacientes, los que solamente se descomprimían y no se evacuaban, tenían una funcionalidad mucho mayor, tanto en el ranking, lo hizo un neurólogo, un blind study, un follow, igual en la parte del goce, ambos hechos por neurólogos. No sabían de qué técnica estaba tratando, y lo siguió un neurólogo y hizo todas estas pruebas. Y esta estadística... Doctor Blanco, 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Hace ver que el ranking y el GOS son significativos en el pronóstico funcional de estos pacientes. Para la mortalidad, otro término interesante, nosotros al año no tenemos ninguna, 0 mortalidad, y hay que atribuir que estos pacientes, en de la descompresividad, hay que colocarle el hueso, y la mortalidad es 0. Eso es algo interesante. Mientras que en el grupo evacuado, el 25% se moría al mes, y después había una tendencia siempre a empeorar, pero se estabilizaba a los 6 meses, y esto también era estadísticamente significativo. Podemos bajar de un 30 a un 40% la mortalidad cuando hacemos los grupos macheados, o sea, entre un grupo y el otro. Esta es una gráfica muy rápida de la tendencia de nuestro servicio. Empezábamos a operar, ya cada vez operamos, evacuamos menos, y la tendencia de la descompresiva sin evacuación va superando claramente a los evacuados. Esta es la muerte global. Curiosamente, en la craniotomía descompresiva solamente se nos mueren más los pacientes que tienen hematoma mayor a 60, eso coincide con la literatura. Mientras que los evacuados, curiosamente, los que tenían menores de 60 se morían más. Es algo llamativo, se morían más los que tenían menos hematoma, o sea que la inclinación quirúrgica puede tener una afectación interesante. Este es un caso clínico de los no evacuados, lo podemos tener cualquiera, una chica joven de 43 años con una hemorragia importante, más de 40 de volumen. Le descomprimimos, este es el TAP evolutivo con su hueso propio colocado. Tiene un ranking bastante bueno y un goce bueno, y aquí tenemos un pequeño vídeo. Me quedan 2 minutos, son 2 vídeos y... Hola, ¿cómo se llama? Esta es la paciente de esa hemorragia. Es capaz de identificar objetos, es capaz de andar, no tiene déficit motor, o sea que es bastante bien con una hemorragia importante, ¿vale? Bien, la mano izquierda, la pierna derecha, no está bifásica, puede tener más o menos una vida normal, toma antiepiléptico, ¿vale? Permite reducir la temperatura de cocción. Eso es. Va a parecer más o menos lo mismo. Este es un señor, un caso llamativo, 70 años. Fíjense que la edad para nosotros es relativa, aunque la recomendación es vamos a hacer los 60. 70 años, un hematoma importante. Angiopatía mieloide es la causa. Prácticamente lo operamos porque sus condiciones eran muy buenas. Y aquí vemos un video prácticamente a los 2 meses. No le habíamos colocado ni siquiera el hueso. El paciente está andando, haciendo su ejercicio. Un paciente que es independiente. O sea que es bastante curioso. En nuestra serie estos pacientes salían hemipléjicos o incluso con dificultades importantes. Ya para concluir, 2 recomendaciones importantes. Hay que colocar sensor en la descompresiva, ya se demostró, la gente siempre pensamos que se había que colocarlo, hay que colocarlo después que se opera, es un valor predictor para el seguimiento. Y nuestras conclusiones,
indican que, bueno, que nuestro trabajo, nuestra serie modesta, la clorectomía de complejidad sin evacuación, mejora el pronóstico funcional, que no hay que vacilar, es el tratamiento de primera elección. Si un hematoma es grande y el paciente está malo, va directamente al quirófano, no va a ningún lado, ni a colocar el sensor ni a la UCI. De crítico va al quirófano, que es de utilidad medir la presión intracraneal y que, por supuesto, hacer una serie modesta necesitamos un estudio multicéntrico, el cual queremos invitarlos a unirse, bien para una técnica u otra, solamente para seguir homogeneizando nuestros trabajos y para establecer una potencia estadística mucho mayor. Muchas gracias, disculpa y gracias por su atención.